José Buenas tardes, Pepe Nico. Vallardi, ¿Cómo vamos? ¿cómo? Pero yo cada día mejor. Me alegro. Cambiamos Es increíble las cosas que se pueden hacer con estos temas del Zoom y la tecnología, ¿no? Y lo avanzado que está Uruguay en la tecnología, cosa que no destacamos comúnmente. Que esto no es de Producto hoy, de... esto es un trabajo de años que se hizo para estar hablando de salud comunitaria, termina salud comunitaria y engancho con política internacional, hacia el toque y cada uno en un lugar y otro en otro. Avance de las políticas públicas en materia de conexión, interconexión y desarrollo tecnológico que hicieron y llevaron adelante los gobiernos del Frente Amplio. Así que Dicho sea de podemos paso, como yo reconocer ya y sé por agradecer. dónde vos venís hoy, porque algo me comentaste de lo que vas a hablar en el programa de hoy, ¿Sí? yo quiero recordarte o decirte o contarte, porque seguramente no pudiste ver o no viste el programa el día de ayer, nosotros el día de ayer pasamos un pequeño video y hablamos sobre una cosa que está olvidada arriba de la mesa, o se pretende que se olvide, que es el aniversario en el día de ayer de las bombas nucleares, tanto en Hiroshima en el 6 como el 9 en Nagasaki. Y nada, que Nagasaki. estés al tanto de que hablamos de ese tema. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Efectivamente, estamos haciendo referencia a lo que fueron los ataques sobre el final de la Segunda Guerra Mundial sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, con el fundamento, este era el fundamento, de rendir al imperio y al ejército japonés, que ya venía muy derrotado, ¿no? En Manchuria habían perdido contra el ejército rojo y ya se estaban entregando cantidad de oficiales y tropas japonesas, y siempre se dijo que fue para, bueno, para acortar las muertes que eventualmente podían seguir llevándose adelante por prolongación de la guerra. Las bombas significaron muchas muertes más que las que podía haber implicado esa prolongación de la guerra, y no tengo duda de que trató de ser un aviso a otras potencias, este, lo llevado adelante por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Así que me parece bien que se haya llevado adelante ese recuerdo. Una breve cortita. Después de eso, inmediatamente vino Vietnam, vino Corea, vino los líos con Taiwán, vinieron los líos de otra índole, vinieron las dictaduras en América Latina, vinieron cambios de gobierno en otros países. Fue el Sí, comienzo de la implementación de un bloque hegemónico de un poderío militar. Terminé. no tengas duda de que lo que conocimos, lo que la vivimos y conocimos la llamada Guerra Fría, en realidad, frío fue el enfrentamiento directo de las grandes potencias, pero hubo calor y muchas guerras a lo largo y a lo ancho del planeta en estos años de la llamada Guerra Fría, como sigue habiendo hoy cantidad de zonas de conflicto, algunas que ocupan más espacios en los medios y otras que ocupan menos espacio, pero hoy hay un nivel de conflicto pesado en muchas partes del planeta, en Asia, en África, en Europa, o sea que estamos en una situación complicada. Pero bueno, y a esto le damos el enganche a uno de los temas que quería conversar, que habíamos estado Ah, intercambiando. Dos temas. Uno, el tema del conflicto y las tensiones que se desarrollaron en el estrecho de Taiwán frente a la visita de Nancy Pelosi, tercera en la línea de mando, después del presidente Biden, de Kamala Harris, la vicepresidenta, y la presidenta de la Asamblea, presidenta de la Cámara de Representantes, que puede en algún momento ocupar la presidencia frente a las ausencias de los otros dos, y que dio lugar a un aumento de las tensiones en lo que fue, en lo que es todavía, porque hoy todavía está habiendo maniobras militares de las fuerzas de la República Popular China en el estrecho de Taiwán y en la zona alrededor a Taiwán. O sea, punto primero. Quiere decir que yo, para que los televidentes entiendan ahí que me interesa de alguna manera eh, que tengamos presente una cosa que para China lo ha transmitido a lo largo y a lo ancho del mundo en estos últimos tiempos, y que tiene que ver con un tema que lo voy a contar como anécdota, diríamos.
Yo estaba con la responsabilidad de ministro de Defensa de Uruguay en el año 2009 y viajé a la República Popular China en la medida en que el gobierno chino, no habíamos viajado ni la doctora Berruti ni yo en ese periodo, y el embajador chino de la época, cuando me hizo una invitación, en realidad yo tenía que viajar a la República del Congo y le dije va a ir el subsecretario, y con un protocolo diplomático muy importante me dijo será muy bienvenido el subsecretario, pero desde que restablecimos relaciones en la década del 80, el 88 más precisamente, de este gobierno no ha ido ningún ministro de Defensa a China y del resto de los anteriores gobiernos siempre han ido. Por lo cual, alcanzaba para decir que había que ir, viajé en el año 2009, abril de 2009. Y nosotros teníamos allá efectivos militares de distintas fuerzas, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, haciendo cursos de intercambio en la República Popular China. Y en un almuerzo con esos efectivos militares, yo trataba de ver qué era lo que habían ido incorporando de esa experiencia en la República Popular China de intercambios militares, y un oficial naval, capitán de navío en aquel momento, que por suerte después llegó a contraalmirante, yo ya no estaba en el ministerio, cuando llegó a contraalmirante, era capitán de navío y tuvo una enorme capacidad de síntesis, la mayor capacidad de síntesis que yo haya visto para explicar qué había percibido él en el periodo que llevaba estando en China en esos intercambios militares. Y me dijo, mire ministro, yo quiero decirle, para que se entienda, cuando uno habla de objetivos estratégicos, siempre, más allá de que se pueda ir por la vía académica a ver tratados, siempre se expresa de esta manera. Hay un objetivo que tiene todo Estado que termina siendo el bienestar general, ¿no? O sea, el objetivo del bienestar general. Para lograr ese objetivo del bienestar general, hay pilares que se construye la estrategia nacional, para que se entienda. Entonces este oficial me dice, mire, el objetivo del bienestar general para los chinos en este momento, estamos hablando del año 2009, ¿está bien? Tiene dos pilares de sustentación. Dígame, capitán, ¿cuál es? ¿Entiende usted que son los dos pilares de sustentación? Uno, un plato de comida para cada chino 3 veces al día. O sea, garantizar desde el punto de vista de la economía china, darle de comer a 1.400 millones de personas 3 veces al día. Muy bien, objetivo que va dirigido al bienestar general. Y el otro objetivo, capitán, y el otro objetivo, dice, es que nunca nadie más en la historia les pegue una bofetada. A ver si se entiende lo que quiero decir. O sea, uno tenía que ver con el bienestar de la gente, pudiendo comer 3 veces al día, todos los 1.400 millones, y otro, que nadie más en la historia les pegara una bofetada. ¿Y esto por qué? Porque los chinos, que son una cultura y que tienen una cultura milenaria, han vivido como una afrenta y una humillación el China. Esto, ellos en su larga historia milenaria, los China, ellos en su larga historia milenaria lo llaman el siglo de la humillación. ¿Está claro? Entonces, ellos tienen en política internacional 3 definiciones. ¿Está bien? Primero, Taiwán, ¿está bien? Es nuestro, de los chinos, ¿no? Segundo, el Tíbet es nuestro. Y tercero, el mar meridional, fuimos los primeros en navegarlo y también es nuestro. Entonces, nosotros tenemos un problema, ¿está bien?, que tiene que ver ahora con entender esta lógica, de la cultura china y de los objetivos chinos. En este contexto, no sé si molesta mucho, pero estoy lejos del otro teléfono, así que lo dejamos sonar. En este contexto se instala la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pelosi, a China. Mejor dicho, perdón, sí a China, porque es parte de China, a Taiwán. Territorio que los chinos consideran bajo su soberanía, y que desde 1971 las Naciones Unidas considera que hay una sola China. O sea, no hay dos Chinas, hay una sola China. Esto se da en un momento en que, como hemos visto en otras intervenciones, en otras conversaciones que tuvimos, refiere también a la tensión que se ha generado a nivel del mundo
por la pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos y el ascenso de otras potencias emergentes, entre las cuales la más característica es China. Y en ese sentido, a mí que me perdonen, es difícil pensar, ¿está bien?, que no se producía una visita de este tipo desde 1997, 25 años atrás, cuando un presidente de la Cámara de Diputados de Estados Unidos viajó a Taiwán. Es difícil pensar que en realidad el gobierno de los Estados Unidos también no hubiera podido impedir, cuando la presidenta de la Cámara de Diputados del mismo partido que el presidente Biden, también una visita con esta característica. Quiere decir que China lo vivió como una provocación, y al vivirlo como una provocación ha tomado algunas medidas militares que se expresan en los ejercicios militares que empezaron el 4 y iban a terminar el 8 y todavía siguen ahora un tiempo más, sobre la zona periférica de Taiwán, y también con medidas económicas, financieras, que van a afectar, o que pretenden afectar de manera importante, la economía taiwanesa. Tiene que ver con el tema de exportaciones, las llamadas tierras raras, que son necesarios para los chips y semiconductores, en fin, un conjunto de medidas que van dirigidas en el sentido. Pero que se inscriben en lo que hemos venido hablando, Néstor, del tema de las tensiones que se desarrollan en la medida en que hay una potencia instalada que ha ido perdiendo hegemonía y otra que ha ido creciendo, y enfrentamos los peligros, ¿está bien?, de que las guerras del pasado se podían dirimir de una manera, pero las guerras actuales eventualmente pueden implicar, en fin, desde el punto de vista nuclear, una afectación importante del conjunto de la humanidad. Así que este es un punto que quería marcarlo, para no perderlo. Pepe, el marcado en el medio de un ascenso armamentístico de parte de Rusia. Sí. Sin Está, duda, está en un momento complejo. muy complejo, porque además se han incrementado los recursos financieros aplicados a la industria armamentística de manera sustantiva. No solo en lo que tiene que ver con Rusia, sino también en lo que tiene que ver con Occidente, en lo que tiene que ver con los Estados Unidos y en lo que tiene que ver con otros países de Occidente que también han incrementado de manera sustantiva sus presupuestos en materia de defensa. Quiere decir que en vez de haber apelado, en vez de concebirse en el mundo la posibilidad de pasar a lo que yo le llamaría, y lo que yo deseo, y además de que lo llame así, la seguridad cooperativa, a lo que tiene que ver, a algo que se sigue manteniendo, que se mantuvo históricamente, que tiene que ver con la seguridad confrontativa. Y la seguridad confrontativa en este contexto puede terminar muy mal para la humanidad, en términos generales. Así que seguiremos hablando de esto va a seguir estando en el escenario durante un tiempo prolongado. Para repasar, no es solamente las bombas y la gente que muere por las bombas, sino los desastres de miseria y hambre que pasa en el resto del mundo. Todo. A ver, ya hemos hablado en otra oportunidad de los impactos que está teniendo la guerra, que tiene toda guerra sobre las vidas humanas la tiene, pero también la tiene sobre las situaciones económicas que los pueblos deben enfrentar. ¿Bien? Y como he dicho en una oportunidad que hablamos de este tema anteriormente, esto no solo va a impactar en los países pobres, ya lo estoy diciendo hoy, que todavía estamos en agosto, agosto es el verano europeo, ¿está bien? Y ha habido un verano muy pesado, con incendios, con todo, ya lo vimos. Lo estoy diciendo hoy que estamos en agosto. En realidad esto va a ser una situación insostenible, las repercusiones de la guerra, no solo en los países pobres, que están mucho más acostumbrados a las situaciones dramáticas, sino también va a tener un fuerte impacto por lo que tiene que ver con la inflación en materia de precios, el aumento de precios y las limitaciones en materia de acceso al gas y a los energéticos que provienen de Rusia. Y esto va a generar, en mi opinión, puede que me equivoque, tensiones socioeconómicas, tensiones sociales, que van a impactar en algunos gobiernos europeos. Pero la dejaremos para seguirla hablando cuando acá entremos en el calor y ellos entren en el frío. Pero quería referirme en esta última mitad, diríamos, que andamos en eso, ¿no? Más o menos en la mitad de Sí, por ahí andamos. del tiempo, a algo que ha tenido mucha significación para los latinoamericanos
en general, para los suramericanos en particular, que ha sido el asumir como presidente en la hermana República de Colombia a Gustavo Petro y como vicepresidenta a Francia Márquez. Estamos ante un hecho, ya lo vi, creo que algún día también en el pasado lo vimos, un hecho de trascendencia histórica. Histórica. Estamos mostrando, mientras tú estás hablando, estamos mostrando en imágenes la asunción de Petro. Bueno, histórica, 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 en mi opinión, porque es la primera vez que un presidente de izquierda asume en Colombia, y en Colombia, en una conversación que tuvimos en otra oportunidad con anterioridad, Néstor, yo hacía referencia a lo que ha significado los 200 años de conflictos políticos arreglados a través de la violencia o enfrentados, no se arregló nada, enfrentados a través de la violencia en la hermana República de Colombia. Pero voy a invitar, si después hay tiempo para los televidentes que quieran y a los oyentes que quieran profundizar en este tema, que el día de la asunción de Petro, antes de Petro, habla el presidente del Senado. El presidente del Senado se llama Roy Barreras. Roy Barreras viene del Partido Liberal, estuvo en el Partido Liberal, después generó el nuevo liberalismo y después volvió al Partido Liberal, integró y tuvo responsabilidad ante los gobiernos de Uribe, integró también y tuvo responsabilidades durante los gobiernos de Santos, y en el año 2021, porque estuvo en Cambio Radical, Partido Uribe, después estuvo en el Partido de la U, decisión de ese partido que se fue de la zona Uribe, y a partir del año 2021 se integró al Pacto Histórico. ¿Está bien? El pacto que llevó adelante a Petro y a Francia Márquez. En este contexto, yo los invito a que busquen en YouTube el discurso el día de la asunción de Petro de Roy Barreras. Yo voy a hablar del discurso de Petro también ahora, pero el discurso de Roy Barreras, en lo que nos cuenta lo que ha significado 200 años de la historia de Colombia. Y yo dije en un programa acá también que las guerras llevadas adelante en Colombia habían significado el desplazamiento de 5 o 6 millones de campesinos, de tierras colombianas, porque es una de las sociedades con más inequidad a su interior, que había significado cientos de miles de muertes. Roy Barrera habla, creo, de 260.000 muertes en este momento. Habla también de los 6.000 y pico de falsos positivos para que los oyentes entiendan, son aquellos jóvenes de las zonas periféricas de las ciudades y de las zonas rurales periféricas que eran secuestrados por el ejército, que eran asesinados por el ejército y que eran vestidos con uniforme de guerrilleros para justificar triunfos en la lucha antiguerrillera. Y eso está siendo reconocido hoy en lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz por militares de las Fuerzas Armadas colombianas. Quiere decir que estamos en un punto en el que los desafíos terminan siendo enormes para el actual gobierno, el gobierno recién asumido en Colombia, para el presidente Petro, para la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Por qué? Porque revertir una historia de violencia política y tratar de reinstitucionalizar un país lleva tiempo, punto primero. Además de tiempo, da lugar a la necesidad de construir una estrategia de sostenibilidad y de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad todas las reformas que se quieran plantear para dejar atrás lo que ha sido una historia de exclusión en Colombia, de exclusión económica en sectores sociales, sí, de exclusión económica en sectores sociales, pero de exclusión por razones que Pablo hablaba recién también, étnicos, raciales, económicos, sociales, que han llevado adelante en Colombia durante 2 siglos. Dejar atrás esto, construir institucionalidad, luchar contra lo que ha sido la cooptación de gran parte de la sociedad colombiana por parte del narcotráfico, ¿no? Luchar contra las resistencias, eso va a implicar una enorme flexibilidad táctica y una enorme capacidad de articulación política al interior de la sociedad colombiana. Yo no quisiera que no tuviéramos esto presente, porque a veces, después cuando entramos en la discusión teórica, todos somos, yo soy, mejor hubiera jugado
mejor que Messi al fútbol, ¿no? Digo, puedo decir, jugaba mejor que Messi al fútbol. No, no, no. La teoría anda a jugar al fútbol, entrar dentro de una cancha. Acá es lo mismo, la cancha es Colombia y en Colombia, ¿bien? Hay que tener la enorme capacidad de poder articular la gobernabilidad que permita llevar adelante el proceso de transformaciones y de cambio que la sociedad colombiana está demandando. Pero además, Pepe, ayer hablamos con Ernesto Gassi, se gana por una ínfima diferencia. Sí, sí, sí. O sea, Sí, casi al mismo que ganó la calle acá o ganó el frente exacto, acá. exacto, 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 exacto. La diferencia es mínima en la sostenibilidad del pacto histórico de los sectores que apoyan a Petro y que en el Parlamento, de lo que lo apoyaban como candidato, también es discretamente mayor que las otras fuerzas. O sea, es la mayoría, la minoría mayor, diríamos, la que le da esto. Pero hasta ahora ha habido alguna cuestión que yo no sabía que existía en la institucionalidad colombiana, que tiene que ver con, independientemente de cómo hayas participado en la elección, cuando se instala el gobierno, se instala el Congreso de ese gobierno, como se acá el 14 de febrero, pongamos el 15 de febrero, en que en el primer año de gobierno se instala el Congreso 15 días antes que el gobierno, cuando se instala el Congreso, hay que decir si el partido y el sector del partido, tal o cual, se considera gobierno, se considera dentro del gobierno, se considera dentro de la oposición, ¿de acuerdo? Es como, sí, yo no sabía, me enteré ahora, me enteré en esta última etapa analizando la conformación de gobierno. O sea, se puede decir, yo que fui con otro candidato, que fui con el candidato B, ¿está bien? En realidad, ahora se declaró parte del gobierno. Muy bien. Al declararse parte del gobierno, en realidad se han declarado parte del gobierno sectores que no participaron atrás de la candidatura de Petro, sectores que han estado vinculados al Partido Conservador, los únicos sectores que quedaron fuera, que son oposición, eso era lógico esperarlo, es el sector que respaldó a las candidaturas de Álvaro Uribe, ¿está bien? Y la de Rodolfo Hernández, que era la figurita medio, no era del todo outsider, porque había sido alcalde de Bucaramanga, ¿está bien? Y que fue la figura alternativa que sectores de la derecha hicieron correr para que le quitara voto a Petro en su discurso anticorrupción y terminó quitándole discurso también al candidato de Uribe. Así que hay dos sectores, el candidato el de Uribe y el de Hernández, que están fuera, se consideran fuera, el resto se considera todo dentro del gobierno. O sea, que tener la capacidad de articular a todos estos sectores para sacar adelante el proceso de transformaciones, que ya empezó ayer con la primera iniciativa, ayer creo que fue, o antes de ayer, ¿está bien? De la primera iniciativa de una reforma tributaria, ¿está bien? Reforma tributaria, porque en esto hay que tener presente lo que un día dijo Angela Merkel, ¿no? La alemana Angela Merkel un día agarró y terminó haciendo una declaración, no me acuerdo si después de una visita de Alberto Fernández o de qué presidente latinoamericano, dice, lo que pasa es que a los ricos en América Latina no les gusta pagar impuestos, ¿no? Bueno, en Colombia no solo no pagaban impuestos, sino que además se apropiaban ilegalmente de todo, de bienes, de tierra, de minería ilegal. Imaginémonos las resistencias que pueda haber. Y va a haber resistencia también en sectores, esto lo digo, en sectores militares, lo dije acá una vez, yo participé en las conversaciones de paz en La Habana en una comisión, en esa comisión hubo un general, el general Flores, con Z se escribe, en este caso por suerte, y él era un defensor de la paz y de la necesidad de cesar el fuego y avanzar en la paz. Bueno, este general, también lo dije acá, ha recibido críticas monumentales de adentro de las propias Fuerzas Armadas y de retirados de las Fuerzas Armadas, así que también va a haber resistencia, según mi opinión, en sectores vinculados a la estructura del poder histórico en Colombia, razón por la cual yo pediría que todos aquellos que seguimos la realidad de los países de la región tengamos presente la necesidad de estar alertas, tengamos presente la necesidad de ser solidarios con el proceso que se ha abierto en Colombia y que pretende favorecer a las grandes mayorías de excluidos
en esa hermana república sufrida, muy sufrida. ¿Eh? Y en ese sentido creo que importa. Hay actos que han empezado a ser importantes. Está por un lado Alfredo Leiva, es el canciller nombrado por el presidente Petro. No viene de los partidos del Pacto Histórico, viene del Partido Conservador, partido histórico en Colombia, pero ha sido un hombre, tiene cerca de 78 años, no sé si no llega a los 80, pero ha sido un tipo muy comprometido con el tema de la paz, muy comprometido con el tema de la paz, y ya vemos por lo menos de los primeros gestos que ha habido, que es el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Además debemos recordar que Colombia fue la cabecera de puente, ¿no?, de los Estados Unidos y de lo peorcito de los Estados Unidos en América Latina, ¿no? O sea, que esto va a estar sujeto a tensiones que provienen de afuera, a tensiones que provienen de adentro, y que yo espero, deseo, sé, todo lo más, en fin, los mejores deseos para esta hermana república y su gente. Pero no quería dejar hoy, en la medida en que hemos asistido al hecho trascendente del domingo 7, del domingo pasado, hablar de la Asunción y de los desafíos que Petro enunció en 10 puntos, aquellos que pudimos seguir el discurso, el alto valor simbólico que tuvo el tema de que la banda se la hubiera puesto no solo el presidente del Senado, sino la hija de Carlos Pizarro, comandante del M-19, que firmó la paz en el 90 y que a meses de firmar la paz fue asesinado siendo candidato. La hija hoy es senadora y estuvo muy bien el presidente del Senado, probablemente estuviera acordado ya, pero hacer a la hija subir también Era candidato a la presidencia, el papá que fue asesinado. el candidato a la presidencia de Acción de Movimiento Democrático de 19 de abril, en realidad fue asesinado, había sido candidato, había sido tercero como candidato a la alcaldía de Bogotá, y cuando se abrieron las elecciones, ya de cara a las elecciones nacionales, fue asesinado en el 90 Carlos Pizarro. Así que tuvo un alto valor simbólico de eso, ni hablar del alto valor simbólico de haber puesto delante de la Asunción, como simbolismo, el tema de la espada de Bolívar, ¿no?, que Ajá. fue, diríamos, convocado, y como valor simbólico negativo, que ha trascendido también, pero bueno, no, puede que no hubiera, que era que el rey no se paró cuando todos los restos de los invitados se habían parado en ese momento. Pero bueno, eso es anécdota. Lo importante es tener presente los desafíos que se tienen para el futuro. Una del estribo, breve, pero no la quiero dejar Diga, pasar porque el hecho es hoy y hace unos días. Le está siendo devuelto con solidaridad. Muchas veces yo no lo he visto casi en los canales uruguayos, por parte de México y de Venezuela, básicamente, entre ellos dos, colaborando con aviación, con helicóptero, en el incendio sí, grandísimo que tiene Cuba, que ha sido tan solidaria con muchos países del mundo. En este caso, tanto México claro, como Venezuela le están aportando lo que tienen para apagar ese incendio. sí, sí. Bueno, la verdad que estamos asistiendo a un drama de primer nivel, lo que ha significado a punto de partida del Rayo el incendio, creo que iba por el cuarto depósito hoy, según lo que he venido siguiendo, más allá de las vidas a lamentar, las vidas de desaparecidos a lamentar, el tema de lo que implica desde el punto de vista económico, los miles de millones de litros de combustible que se ha ido perdiendo. Y no es de extrañar, a ver, no es de extrañar, porque México a lo largo de la historia del siglo XX, en realidad siempre ha tenido una política de mucha solidaridad con Cuba, salvo en pequeños periodos de la década del 90 en adelante, en presidentes muy extremadamente neoliberales y subordinados a los Estados Unidos. México siempre tuvo relaciones con Cuba. Cuando la OEA bloqueó a Cuba, o sea, la aisló, la pretendía aislar, México las ha tenido, nunca rompió relaciones con la isla, y creo que ha recuperado lo más importante de la doctrina mexicana de política exterior. Así que
creo que lo único que está haciendo, no es, a ver, no es lo único que está haciendo, suena mal así. En realidad lo que está haciendo es devolviendo una parte de la enorme solidaridad que Cuba ha distribuido a lo largo y a lo ancho del mundo. Y de Venezuela no es de extrañar con el gobierno desde el presidente Chávez en adelante ha tenido también una actitud de mucha solidaridad y tengo entendido también que otros países del mundo han mandado expertos, logística y materiales para ayudar a combatir este terrible accidente que se ha dado. Así que vaya también nuestra solidaridad para el pueblo y el gobierno de Cuba en esta difícil situación que le toca actuar. Muchísimas gracias, Pepe Vallardi. Y una última, en el marco del incendio, en el marco de un bloqueo bestial, en el Sí, claro, marco de claro. un bloqueo bestial. A ver, Recibieron algún día una hablaré, llamada telefónica por ayer para reunirse con, darle direcciones técnicas a los bomberos cubanos. Parece esta mentira, la ironía. algún, algún día hablaremos de los cientos de miles de millones de dólares que le ha costado a Cuba, lo podemos hacer en algún programa, el tema del bloqueo al que ha sido sometido con rigor sistemático desde la década del 60. Esto está escrito en las actas, en las actas, no, en las leyes, o ellos le dicen act, en las leyes de los Estados Unidos, con el objetivo de cambiar al gobierno ya desde los principios de la revolución. Pero eso será para seguirlo Gracias, conversando. Pepe. Un abrazo grande. Amigo, Gracias, gracias. Muchísimas gracias por tu aporte semanal, quincenal. Vamos arriba. bueno, nos vemos, Néstor. Salud, saludos. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo y abrimos los teléfonos.